y agregó en las últimas horas epistaxis y petequias. Le hacemos el examen físico, lo positivo es que estaba con fiebre, tenía 39 grados centígrados, y en la piel tenía petequias diseminadas por todo el cuerpo, principalmente en las extremidades y en el abdomen. Bueno, hasta ahí le pedimos por lo menos un hemograma, ¿sí? Que en este caso es un hemograma automatizado. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué tiene el chico? No sé a quién les tocó este casito, si pueden participar. ¿Qué es lo que les llama la atención del laboratorio? Tiene una anemia severa normo-normo. Severísima, ¿sí? 4,6 de hemoglobina. Bien, ¿qué más? Y los le han comentado, ¿no? ¿Cómo lo puedes definir a esto? Esto es No, 137.000. Aclaro por las dudas, por el tema de acá 10 a las 5 y eso. Es 137.000 glóbulos blancos. sería leucostasis. En realidad es hiperleucocitosis. La leucostasis es como el síntoma, que en este caso parecía que no lo tenía, pero sí, está muy bien. O sea, a veces puede tener la leucostasis. Sería hiperleucocitosis, ¿sí? Más de 100.000 glóbulos blancos es hiperleucocitosis. ¿Y qué otra cosa más? Las plaquetas están muy disminuidas. Las plaquetas muy disminuidas. Bien, entonces tenemos una hiperleucocitosis y una visitopenia. ¿Les parece algo por la clínica? ¿Agudo o crónico? Agudo. Agudo. Agudo, exactamente. Dice que las últimas horas se empeoró todo, pero bueno, es todo de los últimos días, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desglosar un poquito esta hiperleucocitosis? ¿Cómo podemos ir estudiándolo? ¿Qué más le podemos pedir y demás? Un Podemos frotis. pedirla. Bien, arrancamos con un frotis. Acá lo tenés, no me acuerdo quién me lo pidió. Bien. Con la clase de microscopio que tienen encima. A ver, vamos a tratar de ver esto, ¿sí? Esto es en 100 por. Estas células, ¿qué les parece que son? ¿Grandes o chicas en comparación de los glóbulos rojos? Más grande. Parecen más grandes. Bien. Relación núcleo-citoplasma, Alta. alta. Fíjense que se ve acá que tiene esto, lo violeta, ¿sí? Fíjense que ahí esto, lilita es citoplasma, eso acá chiquitito lilita es citoplasma, eso de acá es citoplasma, ¿sí? Entonces tiene una alta relación núcleo-citoplasma, ¿sí? Mucho núcleo y poco citoplasma. Bien, ¿qué otras características podemos buscar? ¿Qué es lo que Los sospechan? nucleolos. Perfecto, bien. Acá se los voy a marcar. Fíjense que acá hay un agujerito, esto es un nucleolo, acá hay otro, esta célula tiene otro, esa tiene otro, esta tiene otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Está lleno de nucleolos. Fíjense, acá hay otro, ahí, ahí. Se ve medio fea la foto porque es 100% real, ¿sí? La sacamos nosotros del microscopio. Bien, entonces, células grandes, alta relación núcleo-citoplasma, nucleolos. ¿Qué más? Cromatina laxa. Cromatina laxa, bien. Acá no tenemos otra célula para comparar, pero fíjense que no es violeta intenso, ¿sí? Este núcleo. Entonces podríamos interpretar que esa cromatina está desarrollada, ¿sí? Y no está condensada. Entonces, dijimos 4 características de qué célula. Blastos. De los blastos, exactamente.
Entonces, si nosotros tendríamos que ahora clasificar esta hiperleucocitosis del paciente, si decimos, ahora basándonos en el frotis, si es aguda o crónica, ¿qué les parece? Aguda tiene blastos, crónica no. Aguda. Aguda, perfecto. Nos basamos entonces por las características de estas células, que son todos los blastos. ¿Qué otra característica yo puedo buscar para tratar de diferenciar en aguda y crónica? El hiato leucémico. Bien, el hiatus leucémico, genial. En este caso no tenemos ningún neutrófilo viejo que haya quedado, pero fíjense que son todas las células en el mismo estadio madurativo, ¿sí? Son todas las células blastos, ¿sí? No tenemos todos esos estadios madurativos que habíamos visto en el microscopio, que era tan característico de las leucemias crónicas, como la LMC, ¿sí? Entonces, tenemos blastos y hay hiatus leucémicos, hay un agujero madurativo, entonces podemos ya decir que este paciente tiene una leucemia aguda, ¿sí? Hasta ahí nomás podemos decir con el frotis de sangre periférica, ¿sí? Acuérdense que para después hacer el paso siguiente de diferenciar mieloide o linfoide, hay algunas características que me pueden permitir a mí diferenciarla, ¿sí? Pero muchas veces yo voy a tener que recurrir a estudios de mayor complejidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces ahora sí el gol estándar de una leucemia aguda? ¿Qué otra cosa le pido? La Biología molecular. Bien. Teníamos la biología molecular, la citometría y el citogenético, ¿sí? Estos tres estudios yo lo puedo hacer. Si tengo mucha información, ¿sí? Muchas células en sangre periférica, que sería el caso de este paciente que tiene un montonazo, ¿sí? Tiene 137.000, yo puedo sacar toda esta información de sangre periférica. O sea, puedo hacer estos tres estudios de sangre periférica, porque tengo un montón de blastos, ¿sí? Si yo tengo poquitos blastos, o sea, si yo no tengo esta cantidad de glóbulos blancos, ¿sí? Voy a tener que sí o sí ir a buscar la información a la médula ósea, entonces le voy a hacer la famosa PAMO, la punción aspiración de médula ósea, ¿sí? Pero ya sea en sangre periférica o en médula ósea, lo que voy a hacer son estos tres estudios: citometría de flujo, biología molecular y citogenético. Bien, vamos una por una. La citometría de flujo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que ve? Ve los clústeres y en base a eso te va a decir si es mieloide o linfoide, por ejemplo. Perfecto. E inclusive me va a decir qué tipo de mieloide y qué tipo de linfoide, ¿sí? Si la leucemia mieloide es M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, ¿sí? Y si la linfoide es prolinfocítica, linfocítica, prelinfocítica, ¿sí? Entonces me va a servir no solamente para diferenciar si es mieloide o linfoide, sino inclusive para ver la estirpe, ¿sí? El tipo. Después tengo lo que es la biología molecular y el citogenético. En el citogenético yo lo que veo es alteraciones de los genes, que eso no me van a servir para diagnóstico, pero sí me van a servir para pronóstico, ¿sí? Determinadas mutaciones genéticas me van a clasificar a esa leucemia en riesgo bajo, intermedio o alto, ¿sí? Y después, la biología molecular, yo con la biología molecular lo que busco son proteínas, ¿sí? Entonces, con esas proteínas, la biología molecular me va a servir para el tratamiento. Hay algunas alteraciones moleculares de estas proteínas que son target para distintas quimioterapias, ¿sí? Entonces, yo, si bien hago un tratamiento estándar para la leucemia mieloide aguda, hago un tipo de quimio, y para la LLA hago otro tipo de quimio, con determinadas mutaciones, ¿sí? En estas proteínas, yo puedo usar fármacos que son bastante nuevos y que me sirven para mejorarle el pronóstico y la sobrevida, ¿sí? Entonces, estas tres cosas, los vuelvo a repetir, se puede hacer. Si yo tengo un montón de blastos, lo hago en sangre periférica, y si no, le pincho la médula, ¿sí? Son las dos opciones que tenemos. Bien, entonces, le hacemos la citometría de flujo y resulta que este chico, fíjense, así es como se informa una citometría de flujo. Fíjense, esta lo hicimos de sangre periférica porque tenía 130.000 glóbulos blancos. Tiene 71% de blastos, me dice, fíjense, todos los clústeres de diferenciación, a qué es positivo, a qué es negativo. Y en interpretación y resumen me pone leucemia aguda no linfoblástica sin maduración M1. O sea que es una LMA
M1, ¿sí? Fíjense que acá, solamente para que vean cómo se informa, este es el informe citogenético, donde acá me dice todas las mutaciones y acá me las interpreta. Fíjense que este chico tenía un montonazo de mutaciones y estas mutaciones a mí me van a dar que sea de mal pronóstico. Más mutaciones tiene, peor pronóstico es, ¿sí? Bien, entonces le pudimos hacer todo esto y hacemos todas las medidas, ¿sí? Que no las vamos a volver a repetir, pero se acuerdan que las charlamos en la clase virtual de la semana anterior, ¿sí? Donde vimos todo el tratamiento de sostén que nosotros le tenemos que hacer a un paciente con una leucemia aguda, ¿sí? Lo internamos, lo aislamos, ¿sí? Acuérdense del aislamiento paraneutropénico. Si bien el paciente estrictamente con número no está neutropénico, sus neutrófilos no sirven porque no tiene y porque son todos blastos, ¿sí? Que los blastos a mí no me van a ayudar a defenderlo a ese paciente con infecciones. Entonces lo aíslo, le pongo dieta neutropénico, que es todo cocido, ¿sí? Le pongo un plan de lisis tumoral, que acuérdense que es la hidratación, el alopurinol, para tratar de proteger esos riñones, ¿sí? De la posible destrucción de estas células. Y hago la profilaxis que tenga cada centro, ¿sí? Antibiótica o antifúngica, y en este caso, ojo, porque este paciente está con fiebre, ¿sí? Acá ya me cambia bastante el panorama. Acuérdense que puedo arrancar haciéndole los cultivos y tengo la famosa hora de oro, donde el paciente tiene que estar cultivado, ¿sí? Con radiografía, orina completa y demás, y con antibióticos. Y de ahí los antibióticos puedo también ir definiendo según el centro si le pongo antibióticos de bajo espectro, o sea, para cubrir gérmenes de la comunidad, como es la MS-Cipro, o si utilizo, si viene, por ejemplo, de otros centros derivado de otra institución, si utilizo antibióticos de amplio espectro, como pipertazo o vancomicina, ¿sí? Eso lo va definiendo cada centro, ¿sí? Pero acuérdense que en estos pacientes el tratamiento de sostén es lo que le va a dar la sobrevida, por lo menos en las primeras semanas, ¿sí? Es fundamental. Después el tratamiento quimioterápico no lo tienen que saber, cada una de las leucemias tiene un tratamiento particular. Lo que es la leucemia linfoblástica aguda, el tratamiento se basa mucho en corticoides, o sea, todas las fases de la quimioterapia suele tener corticoide asociado, y tiene las punciones lumbares, como lo habíamos hablado también la otra vez, para prevenir la infiltración a nivel meningio, que a las leucemias linfoblásticas agudas le gusta mucho, ¿sí? Recuerden que los pacientes que tienen las leucemias linfoblásticas agudas hay que buscar también compromiso testicular. Entonces a los hombres que tienen una LLA también les solemos hacer ecografía testicular para ver si hay compromiso, ¿sí? Bien. La quimioterapia de las LLA es bastante estándar, se mantiene por los años, no hay tanto avance con las LLA, y consta de una fase de inducción, de consolidaciones y reinducción y mantenimiento, ¿sí? Son más o menos 6 meses de tratamiento intensivo, que nosotros llamamos en tratamiento intensivo cuando el paciente se interna, se va, se vuelve a internar otra semana, se va, y después un tratamiento de mantenimiento que es por 2 años, ¿sí? Completos. Y el tratamiento de mantenimiento ya es en pastillas, ¿sí? Algunos casos de LLA yo lo tengo que trasplantar, depende de muchas cosas, depende del riesgo citogenético, de cómo me dio el citogenético y cómo va respondiendo el paciente a la quimioterapia, ¿sí? A medida que yo voy pasando una fase a la otra de todo este esquema de quimioterapia, le voy haciendo las distintas PAMO y voy viendo dónde estoy parado, o sea, si me está respondiendo o no me está respondiendo a la quimio, ¿sí? En cambio, las LMA suelen tener un tratamiento de inducción como más fuerte al principio, que son 7 días de quimioterapia. Es un esquema que lo van a encontrar, se llama 7-3, porque son 7 días de una droga y 3 días de otra, ¿sí? Es muy conocido. Y es un tratamiento muy ablativo, o sea, genera muchísima pancitopeña. Entonces, si bien la quimioterapia es cortita, porque son 7 días, el paciente está un mes internado, ¿sí? Porque le cuesta mucho después remontar esas citopeñas, ¿sí? Por eso vuelvo a recalcar que el tratamiento de sostén en estos pacientes es fundamental, ¿sí?
Bien, ¿alguna duda con leucemias agudas? Profe, yo ¿Entendió? tengo una duda. Sí, dale, Lucena. ¿Es si existe algún punto de corte en la cantidad de glóbulos blancos para decidir si lo hacemos el estudio en sangre periférica o en médula ósea? No, no. Por lo general, nosotros lo que hacemos, porque en realidad hay que hacer todo lo más rápido posible. Nosotros estos pacientes por lo general nos llegan cerca del mediodía, que es cuando cierra todo. Entonces le mandamos citometría de flujo de sangre periférica, porque eso a la tarde ya lo tenemos, y al otro día, a primera hora, le hacemos igual la PAMO, porque bueno, casi siempre le hacemos la PAMO a estos pacientes. Pero yo cualquier cosa, citometría de flujo, le puedo hacer en este sentido, ¿sí? A este paciente con este laboratorio, pero no hay un punto de corte, ¿sí? Capaz que tenés 20.000 blancos, pero son todos blastos y tenés la misma información que en médula ósea. La realidad es que nosotros punzamos a todos los pacientes si está hemodinámicamente estable y el paciente soporta una punción. Acuérdense que tiene que estar en decúbito dorsal, o sea, hay que ponerlo dado vuelta, a veces están con oxígeno y demás, y no, es medio imposible, pero lo solemos hacer. Lo que sí, casi siempre mandamos, apenas lo conocemos, si tiene toda esta cantidad de glóbulos blancos, una muestra de sangre periférica. Pero no hay un punto de corte. No hay un Bien, punto de corte. gracias. Aparte, ahora nosotros, esto es muy grosero, o sea, es porque nos había llamado la atención y queríamos que ustedes vean esta hiperleucocitosis, pero la realidad es que la gran mayoría de las leucemias no se presentan con tantos glóbulos blancos, inclusive acuérdense que tenemos las famosas leucemias aleucémicas, que es cuando tienen una pancitopenia, o sea, tienen 2.000 blancos, 1.500 blancos, que ahí sí o sí no nos queda otra, hay que hacerle la punción de médula ósea, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente casito. Bueno, se los leo. Este caso 2 es un varón, en este caso de 50 años, sin antecedentes patológicos conocidos, que consulta por un dolor y una pesadez en hipocondrio izquierdo de varias semanas de evolución y a su vez tiene pérdida de apetito, leve disminución de peso, no le había dado importancia, pero decide concurrir al centro de salud porque su esposa lo ve desmejorado y más cansado de lo habitual luego de una jornada laboral de 10 horas. En el examen físico, signos vitales conservados, piel sin particularidades, no tiene adenopatías, pero en el abdomen se palpa una hepatomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal y una esplenomegalia que es masiva y que llega hasta la fosa ilíaca derecha. Miembros inferiores sin edemas. Le hacemos un hemograma para arrancar y tiene esto. Tapier automatizado, el hemograma. ¿Qué Tenía es lo que ven? una anemia normo Ajá, y también una hiperleucocitosis, bien. porque era de 354.000. 354.000, sí, un montonazo. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Le pedimos el frotis. Vamos con el frotis. Acá lo tienen. También se ve medio así porque es nuestro celu. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les llama la Acá atención? se veía como en todos los estadios madurativos, entonces no había hiato leucémico, em, pero no me acuerdo qué tipo de glóbulo blanco era. Bien, fíjense que vamos por los más fáciles. Neutrófilo, 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 neutrófilo. Acuérdense que los neutrófilos eran segmentados, tenían el núcleo segmentado, ¿sí? Y los linfocitos, que es este que está acá, tenían un solo núcleo, ¿sí? Estos son todos neutrófilos y linfocitos normales. Fíjense que acá tenemos un estadio madurativo anterior al neutrófilo, que es el callado, ¿sí? Acá lo tienen. Y acá tenemos estas dos células grandes, que no llegan a ser blastos, pero es un estadio posterior al blasto, que son el promielocito y el metamielocito, ¿sí? Entonces, es de tipo mieloide todo esto, ¿sí? Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de hiatus leucémico, hablamos de mieloide, ¿sí? Porque es el que tiene más estadios madurativos. Lamentablemente, a nivel de los linfocitos, esto no lo podemos ver porque no tiene tantos estadios madurativos, tiene solamente 3. En cambio, esto tiene un montón, ¿sí? Entonces acá yo veo que es de tipo mieloide y que tiene todos los estadios madurativos. Ay, no se me desconectó. Entonces, ¿qué les parece que puede tener? ¿Algo agudo o algo crónico?
No, es más bien Crónico. 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 Más bien crónico. Bien. Dijimos que no era linfoide, entonces es de tipo mieloide, ¿sí? Hasta acá podemos llegar con todos estos estudios que le hicimos. Podemos englobar que el paciente tiene una leucocitosis secundaria a un síndrome mieloproliferativo crónico. ¿Por qué digo que hasta acá podemos llegar con el frotis? Porque los síndromes mieloproliferativos crónicos, cada uno tiene criterios diagnósticos y principalmente la que nosotros sospechamos acá, que sea una leucemia mieloide crónica, el diagnóstico se hace con un estudio en particular. ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Con el citogenético puede ser? Exactamente, con el citogenético o con la biología molecular. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿El cromosoma Filadelfia puede ser? Exactamente. Esa es la única alteración genética que me parece importante que sepan, ¿sí? Porque la realidad es que si bien cuando uno piensa en síndromes mieloproliferativos, tenemos la policitemia vera que tiene poliglobulia, la leucemia mieloide crónica que tiene leucocitosis, la trombocitosis esencial que tiene trombocitosis, y la mielofibrosis que puede variar de entre proliferativa o una pancitopenia, pero estas cuatro entidades a veces se pueden superponer unas con las otras, entonces, si bien no es lo más característico, muchas veces podemos tener una policitemia vera que a su vez tenga leucocitosis, una trombocitosis esencial que a su vez tenga leucocitosis. Entonces, se plantea por eso los distintos criterios diagnósticos que lo van a ver cuando vean síndromes mieloproliferativos crónicos. Si nosotros sospechamos que el paciente pueda tener una LMC, una leucemia mieloide crónica, hasta acá puedo llegar con el frotis y después sí o sí le tengo que hacer un citogenético y una biología molecular. En los dos estudios buscamos en realidad lo mismo, ¿sí? En uno buscamos la alteración genética y en otro la proteína de la transducción de esa alteración genética, ¿sí? En el citogenético buscamos la alteración, buscamos el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Que eso es lo que me va a dar el diagnóstico del MC, y en la biología molecular buscamos la proteína de ese cromosoma, ¿sí? Que codificó ese cromosoma, que es el BCR-ABL, ¿sí? Así que cuando yo tengo esas dos cosas, recién ahí le puedo poner el sello, ¿sí? De leucemia mieloide crónica, ¿sí? Si no, estamos frente a un síndrome mieloproliferativo crónico. Posiblemente una leucemia mieloide crónica, pero si yo sin el citogenético o sin la biología molecular, no puedo poner el sello diagnóstico, ¿sí? Es el gol estándar. La realidad que hay medicación que anda muy bien en los pacientes con leucemia mieloide crónica. También fundamental cuidar al paciente del síndrome de lisis tumoral y de, como habían dicho hoy anteriormente, de la leucostasis. En este caso, este paciente no tenía leucostasis, pero si lo hubiera, hay ciertos tratamientos que también se pueden hacer con el objetivo de bajar de manera rápida esta cantidad de glóbulos blancos circulantes, ¿sí? La principal que se puede hacer es la famosa leucoaféresis, que es la diálisis para sacar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿sí? Se filtra y se trata de sacar esos glóbulos blancos. Tiene muchos efectos adversos, no es lo ideal, pero en algunos casos de gravedad lo terminamos haciendo. Y si no, lo que se puede hacer es la famosa hidroxiurea, que también lo van a leer, que lo que hace es aumentar la diferenciación de estas células a nivel de médula ósea, ¿sí? Entonces me disminuye la cantidad de glóbulos blancos en los distintos estadios madurativos. Todo esto es puente, porque el citogenético y la biología molecular no lo tenemos de manera inmediata, sino que demora. El citogenético demora como un mes y la biología molecular como 2 o 3 semanas. Entonces, en el mientras tanto podemos usar estas estrategias, pero cuando yo tengo el diagnóstico de leucemia amiloide crónica, hay medicación oral, que son los inhibidores de la tirosina quinasa. Acuérdense que el BCR-ABL, creo que se los dije en la clase que está cargada en el entorno, es un inhibidor de una tirosina quinasa, y esta medicación lo que hace es inhibir esta proteína, o sea, inhibe el BCR-ABL, ¿sí? Es una enfermedad
que tiene un curso completamente crónico. Hay que ir controlando esta proteína para ver si responde o no está respondiendo al tratamiento. En algunos casos se puede leucemizar, y ahí tenemos las distintas fases de la enfermedad, la fase crónica, la fase acelerada y la fase aguda, que ya es una leucemia aguda. Pero lo más común es que esto no suceda, sino que se mantenga de manera crónica. Por lo general, este tratamiento se mantiene de por vida, ¿sí? Lo usamos de por vida, a excepción de que el paciente sea muy joven, donde hay distintos protocolos para cortar esta medicación. Pero si no, los inhibidores de la tirosina quinasa, que tenemos los más conocidos, el imatinib, el dasatinib, el nilotinib, esos se usan de por vida. O hasta que el paciente presente una toxicidad. Por ejemplo, tiene toxicidad al imatinib, lo cambias a dasatinib. Tiene toxicidad al dasatinib, lo cambias a nilotinib, ¿sí? Uno va variando con eso. Pero bueno, lo más importante es, recuerden, el frotis de sangre periférica, que es de tipo mieloide, de tipo crónico, porque no hay hiatus leucémico, y el gol estándar para el diagnóstico del MC es el citogenético y la biología molecular, ¿sí? Profe, una pregunta. En general, ¿cómo es el pronóstico? Excelente, muy bueno. Son enfermedades crónicas. Genial, gracias. Obviamente que hay porcentaje que se puede leucemizar, hay porcentaje que puede no responder a todas estas líneas de tratamiento, pero por lo general andan muy, muy bien. Vida completamente normal. Y además, este paciente al principio le va a bajar esto, pero lo mejor de todo es que todos estos síntomas, ¿sí?, que él tiene de esta esplenomegalia masiva, que no puede comer y demás por compresión de, mm, del vaso, eso va a ir disminuyendo y le vas mejorando la calidad de vida. ¿Alguien sabe por qué tiene esplenomegalia? Eso no se lo pregunté. ¿Por qué tiene el vaso tan grande? Por la hematopoiesis extramedular. Exactamente. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera clase vimos cómo la hematopoiesis va variando dependiendo de la edad, intrauterina o extrauterina, hígado, vaso y después termina en la médula ósea? Bueno, estos órganos no tienen capacidad hematopoyética a excepción de que tengan una patología. Ahí es como que las células madre que están en la médula ósea viajan a estos órganos y pueden empezar a proliferar, ¿sí? Entonces es muy común que en los síndromes mieloproliferativos crónicos yo tenga hematopoiesis extramedular, principalmente en lo que es la mielofibrosis y la leucemia mieloide crónica, entonces me va a dar esta sintomatología, ¿sí? Hay pocas causas de esplenomegalia masiva, ¿sí? Una cosa es tener un hígado de 15 centímetros y otra de 30, ¿sí? La esplenomegalia masiva, dos de las grandes causas son estas, la mielofibrosis y la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Pero obviamente todo esto mejora con el tratamiento porque disminuimos esta hematopoiesis extramedular. Bien, acá les muestro, a este paciente le hicimos una biopsia de médula donde sacamos un pedacito de hueso. Esto principalmente nos sirve para buscar fibrosis, ¿sí? Lo solemos hacer en pacientes con sospecha de síndrome mieloproliferativo crónico para ver el grado de fibrosis, porque acuérdense que están muy interrelacionadas estas enfermedades, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es teñir ese huesito que yo le saqué, ¿sí?, con lo que se llama tinción de Gamori o tinción de reticulina, que me ve la cantidad de fibras que tiene la médula ósea. En este caso sería fibrosis grado 2, o sea que tiene un poquito de fibrosis, pero no es una mielofibrosis, ¿sí? Si yo ya tengo mielofibrosis es 3 o 4, ¿sí? Fíjense, médula ósea con celularidad de 100%. ¿Cuántos años tenía este paciente? 50. ¿Cuánto tendría que tener de celularidad? ¿Se acuerdan el calculito que vimos el primer día? Bueno, la celularidad se calcula 100 menos la edad, más o menos 10%.
En este caso, este paciente tendría que tener 40%, 50 o 60 como mucho, ¿sí? Y tiene 100, o sea, está súper aumentada. Es muy hipercelular esta médula ósea. Entonces se correlaciona con la sospecha diagnóstica que nosotros tenemos, que es un síndrome mieloproliferativo crónico, ¿sí? Pero bueno, es muy importante esa memotecnia de la médula ósea porque te sirve un montón para ver esto, ¿sí? Pero bueno, fíjense que así es como a nosotros nos informa el anatomopatólogo una biopsia de médula. Seguimos, le hacemos el citogenético. Espérenme que tengo la barra de herramientas acá. Citogenético, fíjense, en el 80% de las células estudiadas se observa una línea celular anormal de 46 cromosomas, sexo femenino, con presencia de una traslocación balanceada entre el cromosoma 9 y 22, ¿sí? Lo que se forma, es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Así que acá yo ya voy a tener diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Bien. Ah, otra de las cositas que no les pregunté. ¿Le hacemos citometría de flujo a este paciente o no? Y para mí no, porque ya el frotis te diría de qué se trata, si es mieloide o linfoide, pero no sabemos qué tipo de Ajá, célula. espérenme un segundito que se me apaga la compu. Bien. Está, perdón. Perfecto. Volvamos para atrás. Volvamos al frotis. En el frotis, yo veo entonces todos los estadios madurativos. Y lo que decías vos muy bien, Narela, es que lo que yo voy a ver son los clústeres de diferenciación de cada una de estas células. Entonces, una citometría de flujo de una leucemia mieloide crónica me puede decir, por ejemplo, no sé, tiene tanto por ciento de neutrófilos, tanto por ciento de promielocitos, tanto por ciento de metamielocitos. O sea, me está diciendo exactamente lo mismo que en el frotis de sangre periférica, ¿sí? Entonces no me serviría, ¿sí? Porque me está viendo los distintos estadios madurativos que yo ya lo veo en el frotis de sangre periférica. Entonces, no sería una herramienta diagnóstica necesaria, ¿sí? Para poder hacer yo el diagnóstico de leucemia mieloide crónica. A diferencia de todas las otras leucemias, todas las demás sí lo voy a necesitar, pero en este caso, no. Profe, y en el caso que se presente como de forma blástica, ahí sí nos serviría para diferenciar. Ahí sí te serviría porque te va a servir para tener un conteo más, más medido, porque muchas veces nosotros en el ojo podemos decir, bueno, sí, tiene 20% de blasto en sangre periférica, pero con la citometría de flujo le ponemos el sello. Y además, si bien lo más común de todo es que la leucemia mieloide crónica se transforme en una leucemia mieloide aguda, hay casos en que se puede transformar en una linfoblástica. Medio raro, ¿sí? Pero sucede, ¿sí? Uno quizás da por hecho que como es una mieloide crónica se transforma en una mieloide aguda, pero bueno, hay casos en que no. Entonces, en esos casos puntuales nos va a servir para contar la cantidad de blastos y para definirme qué estirpe es, si es mieloide o linfoide. Otra aclaración que hago es, todas las leucemias agudas que sean secundarias a otra cosa, por ejemplo, a un síndrome mieloproliferativo crónico, tienen peor pronóstico que aquellas que son lenovosas, que surgen de la nada, ¿sí? O sea que en este caso, por ejemplo, si este paciente se leucemiza, ¿sí? Tendría peor pronóstico que el chico anterior que vimos, ¿sí? Bueno, paso al caso 3 o alguna duda de este. Bueno, leemos este caso 3. Este es un señor de 65 años, antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia. Es derivado por leucocitosis en el laboratorio
Él se lo hizo al laboratorio de control, no tenía ningún tipo de síntomas, solamente por sus antecedentes patológicos previos. Signos vitales conservados, buen estado general, no impresiona enfermo, obeso, no tiene adenopatías, no tiene visceromegalias y el resto del examen físico sin ninguna particularidad. Laboratorio y tiene esto. ¿Qué le encontró el grupo? Tenía una anemia normocítica hipocrómica y una Ujú. hiperleucocitosis con la fórmula invertida. Perfecto. Fíjense que acá tiene 90% de linfocitos. No sabemos si es así, si es real o no, si tiene blastos o no, pero bueno, ya el aparato nos está dando como una orientación. Bien, perfecto. Entonces tiene anemia y una hiperleucocitosis, ¿sí? Asintomático completamente este paciente, a diferencia del anterior, ¿sí? Fíjense cómo cada paciente se va presentando de manera distinta. Los pacientes con leucemia aguda, por lo general, ¿sí? Tienen un deterioro muy abrupto, están deteriorados, ¿sí? Vos lo ves entrar y lo ves realmente enfermo, ¿sí? A diferencia de los pacientes con leucemias crónicas, donde esto no suele ser así. Por eso consultan cuando tienen 400.000 blancos, ¿sí? Bien, le hacemos el frotting de sangre periférica y vemos esto, ¿sí? Esto es una imagen de 100 por, está como más adelantado a las otras fotos, pero es lo mismo, ¿sí? Es 100 por. Fíjense que acá están los glóbulos rojos, ¿sí? Y tenemos todas estas células. Bien, vamos primero entonces, lo que hacemos siempre con leucocitosis. ¿Qué les parece? ¿Que es algo mieloide o linfoide? Linfoide. Parece linfoide, ¿sí? Porque fíjense que tiene un solo núcleo, ¿sí? A diferencia de los neutrófilos que vimos anteriormente. Volvemos rápido. Fíjense, se parece más a este que es un linfocito que a estos que es un neutrófilo, ¿sí? Bien, entonces parecería ser linfoide. ¿Agudo o crónico? Acá viene lo difícil. ¿Son blastos o no son blastos? Me parece que no. Bien. Sí, a mí también, no me parece. Vamos uno por uno. Tamaño. Compárenlo con el de los glóbulos rojos. ¿Qué les parece? ¿Que son grandes, chicos? Volvamos, si no, al caso 1, que ya sabemos que estos son blastos. Fíjense, el tamaño de estos, ¿sí? Comparado con el del glóbulo rojo, con estos, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Son grandes o son chicos? Tienen casi el mismo tamaño que los glóbulos Sí. rojos. Están un poquitito más agrandados, pero no parece que son las otras células grandotas que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Así que de tamaño no me parece que sean muy grandes. ¿Qué otra característica veíamos? La relación núcleo-citoplasma sí está alta. Sí, está alta, exactamente, pero esa mucho que no nos va a servir porque ya el linfocito normal tiene una alta relación núcleo-citoplasma. Perfecto. Cromatina, ¿le parece que está como condensada o más relajada? Condensada. Bien, fíjense este color, bien violeta, vuelvo al anterior, a este, ¿sí? Parece más condensada, ¿sí? Y el último, la última característica que veíamos, La presencia de nucleolo. la presencia de nucleolos. Bien. No tiene nucleolos, les aclaro porque fíjense que hay como unos puntitos blancos, no, eso no son nucleolos, ¿sí? Así que no tiene nucleolos, o sea que tiene un tamaño relativamente chico, la relación núcleo-citoplasma va a estar aumentada, pero lamentablemente no nos va a servir acá porque son linfocitos. La cromatina parece condensada y no tiene nucleolos, ¿sí? Entonces, ¿agudo o crónico? Crónica. Crónico. Parece crónico. Bien. Entonces, dentro de lo crónico tenemos los síndromes linfoproliferativos crónicos, ¿sí? Y acá vamos a encontrar la leucemia linfocítica crónica,
y los linfomas que a veces se pueden presentar con compromiso en sangre periférica, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la semana que viene. En el frotis hay otro dato más que les puedo hacer sospechar en LLC. La sombra de Grumpecht. Exactamente. Fíjense que acá está, la sombra de Gumprecht. Sí. Es difícil de pronunciar, ¿sí? Fíjense que acá está, en el frotis que vimos en el microscopio, ¿se acuerdan que estaba repleto de sombras de Gumprecht? Eso es porque estos linfocitos no tienen una morfología normal, si bien son linfocitos maduros, no son normales, si son clonales, son todos iguales, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el frotis, a veces se tienden a romper porque son más frágiles, ¿sí? Les aclaro que cuando nosotros decimos clonalidad, estamos hablando de malignidad, ¿sí? Es todo igual. O sea, normalmente los linfocitos tienen que ser todos distintos unos de otros, ¿sí? Tiene que tener distintos clústeres de superficie. Entonces, cuando nosotros hablamos de clonalidad, hablamos de malignidad porque es todo exactamente igual, ¿sí? Es un clon. Se los digo por las dudas porque a veces yo lo digo mucho, pero no sé si lo aclaré en algún momento. Bien, entonces parecería ser que este paciente tiene un síndrome linfoproliferativo crónico, posiblemente una LLC, ¿sí? ¿Por qué hablo de probabilidad? Porque con el frotis de sangre periférica puedo llegar hasta este punto, ¿sí? ¿Qué le puedo pedir para hacer el diagnóstico de certeza? Ahí sería la citometría, pero en una PAMO. Exactamente. Le hago la citometría de flujo. Lo puedo hacer de sangre periférica también. Fíjate que tengo 398.000 glóbulos blancos. Tengo un montón de info en sangre periférica, ¿sí? Así que lo puedo hacer tranquilamente de sangre periférica. Pero exactamente, la citometría de flujo lo que me va a decir es, todos los linfocitos que vos tenés son maduros, pero son todos exactamente iguales, son clonales, ¿sí? Fíjense que así se expresa la citometría de flujo. 71% de linfocitos B, ¿sí? Porque acuérdense que la LLC, en realidad todos los síndromes mieloproliferativos crónicos siempre son más frecuentes los B que los T, porque tengo más linfocitos B que T, ¿sí? Y acá me está diciendo todos los clústeres de diferenciación, ¿sí? Y en la conclusión me pone leucemia linfática crónica, ¿sí? Así que con la citometría de flujo yo tengo el diagnóstico de LLC. Después de la clase que viene, cuando veamos linfomas, les voy a poner un mini power que tengo del LLC porque es muy importante que sepan cuándo tratamos al paciente. Porque muchas veces nosotros parecemos medio herejes, en este caso no sería porque tiene anemia, pero tenemos pacientes que andan por la vida con 300.000 glóbulos blancos y no los tratamos, ¿sí? Eso es porque hay veces que es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Entonces elegimos bien los pacientes con criterios de tratamiento. Como son patologías crónicas, esto hay que ponerlo bien en la balanza. ¿Qué es peor, la enfermedad o el tratamiento? ¿Sí? Así que después de la clase que viene del jueves vamos a ver los criterios de tratamientos de la LLC. ¿Sí? Bien. Y vamos Profe, con el... perdón, ¿Sí? antes de avanzar, las sombras de Grumpecht, creo que dijiste, pero no escuché, Sí. ¿pueden darse tanto en la leucemia crónica como en los linfomas que comprometen sangre periférica o solo en la No, leucemia? no, solo en la leucemia. Bien. Los linfomas que comprometen sangre periférica, los linfocitos suelen tener como una morfología un poquito más típica. Los foliculares, por ejemplo, cuando compromete, es todo raro, chicos, que un linfoma comprometa sangre periférica, o sea, no es lo común, ¿sí? Pero a veces puede pasar. A veces lo que tienen los foliculares tienen como una pancita, los linfomas de Burkitt son células como más grandes, con vacuolas, o sea, cada uno como que tiene una morfología bastante peculiar, ¿sí? Y particular. Después les muestro fotos la clase que viene. Pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar, los síndromes linfoproliferativos crónicos, eh, los linfocitos van a proliferar donde están normalmente los linfocitos, que dónde están, en sangre, en ganglios, ¿sí? Y a veces pueden estar en el hígado y en el vaso. Entonces, los linfomas o los síndromes linfoproliferativos crónicos se pueden manifestar de cualquiera de estas formas, o me pueden dar leucocitosis, o me pueden dar adenopatías, o me pueden dar hepatosplenomegalia, ¿sí? La leucemia linfocítica crónica me da principalmente leucocitosis, pero andan con adenopatías, pero también me pueden comprometer el hígado, me pueden comprometer el vaso y a veces me pueden comprometer la sangre periférica, ¿sí?
Entonces es mucho de pensar de dónde vienen estas células o dónde están normalmente, cuál es la clínica que yo voy a tener posteriormente. Pero no, las sombras de Gumprecht son solamente, es muy, muy característico de la LLC. Bien, pasamos con el último casito. Este caso es un paciente de 66 años, diabético, hipertenso. Estas son las típicas interconsultas del hospital. Que cursa internación en terapia intensiva por insuficiencia respiratoria. No se sabe si tiene una insuficiencia cardíaca o una neumonía aguda de la comunidad. Está tratado para los dos, por las dudas. Actualmente con requerimiento de intubación, ¿sí? O sea que está intubado el paciente. Nos mandan una interconsulta porque tiene este laboratorio. ¿Qué les parece? Arranquemos a ver las tres series. Serie roja, Súper disminuida. bien, tiene anemia. ¿De qué característica? Parece ser macrocítico. Es ahí al límite, exactamente. Al límite de normo-macro, ¿sí? Nos faltarían los reticulocitos para definir si es regenerativa o arregenerativa. Bien, plaquetas. Están un poco bajas, pero son menor de 150, pero no Bien. sé si es tan severa. No, no, para nada. Después cuando veamos plaquetopenia vamos a ver que nosotros le damos relevancia cuando las plaquetas son menores a 100.000, ¿sí? Hoy en día se bajó un poquito el corte de 150 a 100.000, en realidad cuando uno le da relevancia, porque estos pueden ser errores del laboratorio, ¿sí? Las plaquetas normalmente se pegan unas con otras, entonces a veces cuando sacamos sangre se pegan unas con otras, entonces el contador te cuenta menos, ¿sí? Esto después lo vamos a ver cuando vemos plaquetopenia. ¿Y los glóbulos blancos? Están Bajos. altos. Bien. 18.000 es eso, ¿sí? Tiene 18.000 glóbulos blancos, ¿sí? Así que están un poco altos. Y la fórmula que nos tira el Pregun- aparato. Pregunta, profe, ¿podría ser Sí, esos glóbulos blancos por esa supuesta neumonía? exactamente, sí, puede ser. Por eso nos piden interconsulta, porque no saben el por qué, ¿sí? Le hacemos el frotis y fíjense que tiene todos estos. ¿Qué les parece que son? ¿Mieloide o linfoide? Mieloide. Y Mieloide. podríamos hablar de un hiato leucémico, porque se ven como estadios madurativos de los Ajá. neutrófilos. Perdón, ¿que tiene hiatus o que no tiene hiatus? No entendí eso. Sí, sí, que tiene hiato. Igual, ojo, porque en realidad, si tiene hiatus, vos tenés que ver un blasto y el neutrófilo. Fíjate que acá parecen ser todos neutrófilos, ¿sí? A Claro, lo sumo faltaría el... te falta el blasto, Claro, exactamente. Fíjate que a lo sumo tenés estos, que son un estadio un poquito previo al neutrófilo segmentado, pero no, son todos neutrófilos, ¿sí? Yo no veo un blasto, sino veo células inmaduras. Lo más inmaduro que tengo acá es esto, ¿sí? Es este que es encallado, acá tengo otro, ahí a punto de dividirse, y acá otro, ¿sí? Pero esto parece ser todo maduro, ¿sí? No veo ningún blasto leucémico, ¿sí? Entonces, viendo esto y teniendo en cuenta ahora sí los antecedentes, ¿por qué les parece que puede tener esta leucocitosis? por la neumonía. Es como ¿Sí? que... Eh, Así que claro, son polimorfos. Eh, ¿Y qué otra cosa más puede tener? O sea, puede ser por la neumonía. ¿Cuáles serían las otras causas de leucocitosis que no sean clonales, que no sean hematológicas puras? Medi- inflamación. Inflamación en general. medicamentos como los corticoides.
Exactamente. Seguramente, si está en terapia intensiva y no sabemos si tiene una insuficiencia cardíaca, debe estar con dexametasona, ¿sí? Así que ojo, esos glóbulos blancos no sean por corticoides, ¿sí? Fíjense, lo único, que acá en el hemograma automatizado me tira 10,7% de granulocitos inmaduros, ¿sí? Entonces muchas veces les puede saltar como alerta en el hemograma automatizado, pero cuando ustedes ven el frotis, a veces interpreta esos granulocitos inmaduros como esto, como los neutrófilos en banda, ¿sí? Y esta es la famosa desviación a la izquierda, ¿sí? Que es otro de las nomenclaturas que sí me gustaría que sepan, de leucostasis, hiperleucocitosis, reacción leucemoide y demás. Dentro de esas está lo que es la famosa desviación a la izquierda. La famosa desviación a la izquierda es una leucocitosis a predominio de mieloide con elementos inmaduros, pero que no van allá, no van más allá, ¿sí? del metamielocito o el neutrófilo encallado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la médula ósea está apurada por largar neutrófilos, porque, por ejemplo, estoy cursando una neumonía, entonces necesita más células para defenderme. Entonces, además de largarme todos los neutrófilos maduros que normalmente tiene, se le escapan algunos un poquitito más inmaduros, pero que no llegan a ser blastos, ¿sí? Está lejos de ser blasto, y que son los neutrófilos en banda, ¿sí? Es igual a las anemias regenerativas que me largan los reticulocitos, ¿sí? De manera anticipada, ¿sí? Porque se tiene que apurar porque estoy muy anémico. Bueno, lo mismo pasa en la desviación a la izquierda. Tengo un montón de neutrófilos y tengo neutrófilos, por ejemplo, en banda, ¿sí? Entonces no se asusten cuando vean algo así, sino que lo importante es mirar el frotis de sangre periférica. Este caso es solamente para que vean que no todo es clonal y maligno. Bien. Y después, que esto ya parece que lo puse, a ver que lo busco. Se los puse en la clase de leucocitosis. Espérenme. Mm, Ahí está. Esto se ve. Bien. Esto sería el resumen de cómo tenemos que estudiar una leucocitosis, así que es básicamente lo que estuvimos hablando, ¿sí? Cuando yo tengo una leucocitosis, entonces veo qué serie tengo afectada, si es mieloide o linfoide. Si yo tengo blastos y tengo hiatus leucémico, estoy frente a una leucemia mieloide aguda. Si mi serie afectada es linfoide, tengo blastos y tengo hiatus leucémico, estoy frente a una leucemia linfoblástica aguda. Si mi serie afectada es mieloide y yo no veo blastos y tengo hiatus leucémico y no tengo hiatus leucémico, o sea, tengo todos los estadios madurativos, estoy frente a un síndrome mieloproliferativo crónico. Después veré cuál sea, ¿sí? Dependiendo de los criterios y demás. Si yo tengo compromiso linfoide, no tengo hiatus leucémico, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, las sombras de Gumprecht, voy a estar frente a un síndrome linfoproliferativo crónico, LLC o linfoma, ¿sí? Bien, esto debe estar en la clase, pero no quería dejar de remarcárselo. Bien, ¿alguna duda de leucocitosis? Profe, yo tenía una duda con respecto a los síndromes mielodisplásicos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que saber de eso? Bien. Todas las rotaciones me preguntan lo mismo, porque no le damos bola a nosotros, pero ustedes le dan bola a los mielodisplásicos. No sé por qué. En realidad los mielodisplásicos lo más importante es la clasificación. Vieron que ahora hay una clasificación nueva donde están los AREB, las anemias refractarias y demás, que básicamente son criterios. Eso no se lo tienen que saber, ¿sí? Porque uno cuando tiene una pancitopeña no sabe por qué tenés o una anemia o una leucopenia o eso, va a los criterios y los podés definir, ¿sí? En sí, lo importante de los síndromes mielodisplásicos es hacerle el diagnóstico, que son estos criterios, ponerle el riesgo,
¿sí? Al igual que las leucemias agudas, que es con el citogenético, más alteraciones citogenéticas tengo, más riesgo tiene ese síndrome mielodisplásico, el tratamiento que voy a hacer y el riesgo de transformación a leucemia aguda, ¿sí? Uno de los mayores riesgos de tener un síndrome mielodisplásico es que se transforme en una leucemia aguda, ¿sí? Por lo general es mieloide aguda. Y como dije anteriormente, cualquier leucemia aguda que venga de otra patología, por ejemplo, un síndrome mieloproliferativo crónico o, como vos decís, Nalena, un síndrome mielodisplásico, tiene peor pronóstico, ¿sí? Entonces, lo más importante para hacer con los síndromes mielodisplasicos es el tratamiento. El tratamiento es muy similar, ¿sí?, a lo que hacemos con las leucemias agudas, en la fase aguda, o sea, tratamiento de sostén, por ejemplo, transfusiones, si hace frío antibiótico y demás, y después, dependiendo de la citopenia que tenga, yo puedo hacer como un tratamiento más dirigido. Si el síndrome mielodisplásico yo tengo una anemia, le puedo hacer transfusiones o le puedo hacer eritropoyetina. Si en el síndrome mielodisplásico tengo una leucopenia, yo lo que puedo hacer es antibióticos de manera preventiva, antifúngicos de manera preventiva, y tengo los factores estimulantes de colonia granulocítica, que es el famoso filgastrin, para tratar de estimular eso. Si mi síndrome mielodisplásico tiene plaquetopenia, yo lo que puedo hacer es o transfundirle plaquetas o utilizar un análogo de la trombopoyetina, que es el trombopac, que lo vamos a ver después cuando veamos PTI, ¿sí? Cuando veamos púrpura. Entonces, en sí, lo que yo hago es clasificarlo, le pongo el riesgo y trato los síntomas, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Véanlo desde esa manera, porque mielodisplásico es un mundo gigantesco, ¿sí? Por eso nosotros no le damos mucha bola, porque queremos que se focalicen más que nada en otras cosas, pero me parece que así, o sea, más o menos sabiendo de qué manera lo clasifico, el tratamiento y demás, van a andar bien. Bueno, si ya pusieron toda la anestesia, la tengo con anestesia. La asistencia, 35, sí, perfecto. Bien, bueno, nos vemos el